Buenas tardes, vamos a hablar sobre la evolución del cerebro en diferentes especies. Vamos a, primero, identificar de varias especies evolutivas humanas. Segundo, comparación entre especies evolutivas humanas. Tercera, relación evolutiva y comportamental entre especies humanas. Aunque el cerebro humano presenta una estructura típicamente primate, revela algunas características que lo distinguen y lo individualizan plenamente. Veamos las especies evolutivas humanas. Homo habilis es considerado el primer humano, primera especie descubierta en 1962 en Leiki, Tanzania, y apareció hace 2,5 millones de años y se extinguió hace 1,6 millones de años. Tenía un cráneo semejante al de los Australopithecus, pero con una mayor capacidad craneana. Caminaban bípedos y erguidos, y su estructura estaba comprendida entre 0,9 metros, su estatura, y 1,80 metros. Se distinguían porque eran cazadores, empleaban útiles, lascas, cantos y habitaban en África. Homo erectus apareció hace 1,8 millones de años y se extinguió hace 0,2 millones de años. Tenía un cráneo con menor prognathismo que las especies anteriores. Su capacidad craneana era ya de 1000 centímetros cúbicos. Caminaba bípedo y erguido. Su estatura oscilaba entre 1,70 metros. Se distinguían por ser cazadores, empleaban lascas, cantos, tallaban la piedra y dominaban el fuego. Habitaron en todo lo que fue África, Asia y Europa. Homo georgicus. Esta especie no ha estado exenta de polémica. Se estableció en el 2002 a partir de fósiles encontrados un año antes en Dmanisi. El tamaño del cerebro se ha calculado entre 600 y 680 centímetros cúbicos. El esqueleto postcraneal indica que caminaban erguidos, pero presentan rasgos en los brazos que le permiten trepar a los árboles. Antecesor. Se produjo en Antipuerca en el año de 1994. Medían alrededor de 1,6 a 1,85 metros. Pesaban de 69 a 90 kilos. Se destacó su aparato dental que los vinculaba con los africanos. Y tienen el cerebro más pequeño que el nuestro, pero menos circunvoluciones cerebrales. El año que fueron descubiertos fue en 1997. Heidelbergensis. Surgieron hace más de 600.000 años y perduraron hasta hace 200.000 años en Europa y África. Medían aproximadamente 1,75 metros y pesaban 100 kilogramos. Tenían cráneos grandes y planos de 1.350 centímetros. Eran muy corpulentos y con un aparato afinador. Se destacaron por ser cazadores y recolectores de animales pequeños. Neandertales. Históricamente considerados como criaturas estúpidas y salvajes. Habitaron en Eurasia hace 400.000 años hasta su desaparición hace 40.000 años. Se sabe ya que el ser humano actual que habita en Eurasia heredó entre el 1,5 y el 2,1% del material genético de los neandertales. Demasiados estudios científicos han demostrado que los Homo neandertales no es necesario que se les llame criaturas estúpidas o salvajes porque han tenido un poder, un nivel cognitivo muy alto, ya que ellos realizaban diferentes dibujos, artes y tenían pues un nivel cognitivo elevado. Se destacaron también en ser cazadores especializados. Homo sapiens se originó en África hace alrededor de 150.000 años. Se expandieron lentamente hasta llegar a Australia y Europa. Medían entre 1,62 las hembras y 1,75 metros y los machos pesaban entre 61 a 75 kilogramos.
El proceso de evolución y humanización del cerebro del Homo sapiens lo convirtió en un órgano único y diferente, alcanzando el mayor tamaño relativo entre todas las especies, pero además le permitió una reorganización estructural de tejidos y circuitos en segmentos y regiones específicas. Esto explica las notables capacidades cognitivas del hombre moderno, en comparación no solo con otros miembros de su género, sino con otros miembros más antiguos de su propia especie. Floresiensis. Esta especie de homínido apareció hace 60.000 años y podría no haberse extinguido, o sea que aún están presentes entre nosotros. Sus primeros hallazgos se reportaron en el 2003, donde muchos científicos encontraron cuevas donde ellos se refugiaban y muchas personas de la comunidad dijeron haberlos visto. Su presencia, sus cráneos eran muy pequeños y su columna vertebral reducida. Se descubrieron en Indonesia, en la isla Flores. Naley es una de las últimas especies del género Homo. Fueron hallados en Sudáfrica en el 2013. Su morfología craneal se aproxima al de los primeros Homos y el volumen endocraneal era de aproximadamente unos 500 centímetros. El Homo luzonensis. En el año del 2007 se encontraron restos con apariencias humanas. Se encontraron restos óseos como de una falange de un dedo. En el 2019, tras muchos estudios realizados, se estableció que eran de una especie de homínido que vivió en la isla hace 67.000 años y presentan rasgos primitivos y modernos. A mirar la comparación entre especies humanas evolutivas. Australopithecus son importantísimos para reconstruir nuestra historia. El género Homo evolucionó de un ancestro común con el Australopithecus hace 2 años. El Australopithecus tiene más características de los simios que de los humanos modernos. Por ejemplo, su cerebro era relativamente más pequeño que el nuestro y una característica común con nosotros es que podían andar en dos pies, ¿no? Que eran bípedos. Tropus. Este nombre significa al lado del hombre. Tras los Australopithecus se ramificaron en 2 grupos, el género Homo y el Paranthropus, cada uno con unas capacidades concretas para poder subsistir en el medio que se movían. Y su capacidad craneal era muy reducida en comparación al cuerpo. El último punto, la relación evolutiva y comportamental entre las especies humanas. Viviendas. En sus inicios, nuestros antepasados vivían en cuevas para protegerse del invierno y durante el verano construían sus casas con elementos que tenían a su alrededor como plantas o ramas. Eso cambió con el tiempo, ya que hace aproximadamente unos 1400 años, en el Mesolítico, empezaron a construir sus primeras chozas cerca del río, hechas con palos de madera y cubiertos de pieles y plantas. Neuroanatómica. El proceso de evolución y humanización del cerebro del Homo sapiens lo convirtió en un órgano único y diferente, alcanzando el mayor tamaño relativo entre todas las especies. La evolución del cerebro requirió la coexistencia de 2 mecanismos de adaptación. El primero involucra cambios genéticos que ocurren a nivel de especies y el segundo ocurre a nivel individual e involucra cambios en la organización de la cromática o cambios epigenéticos. De la evolución. Al analizar el genoma humano actual, se ha descubierto que en su proceso evolutivo hay varios hechos que destacar. Así, se observa, por ejemplo, que el Homo sapiens comparte casi el 99% de los genes con el chimpancé y con el bonobo. Para mayor precisión, el genoma de cualquier individuo de nuestra especie tiene una diferencia de solo el 1,24% respecto al genoma del chimpancé y del 1,62% respecto al genoma de los gorilas.